Déjeme saludar en estos momentos a otro amigo, miembro de esta familia sin censura. Me da mucho gusto saludar al maestro Ricardo Sevilla, quien va a abordar un tema que no va a gustar mucho ni a Ciro Murayama, ni a Lorenzo Córdoba, ni a los otros y otras consejeras del INE. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya destapó que buscará que sea el pueblo el que elija a los magistrados del tribunal y a los consejeros del INE. Creo que hay por ahí una declaración del presidente para entrarle con don Ricardo Sevilla. El presidente revela que en la reforma electoral, la que va a proponer, el pueblo votará por consejeros electorales y magistrados. ¿Me están oyendo, inútiles? Entendió el que entendió. Entonces tenemos que dejar consolidada la democracia. Y vamos a presentar esa iniciativa. Y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Okay. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. Me dicen que después de esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la canción que se ha hecho la favorita de consejeros y consejeras del INE, magistrados y magistradas del tribunal, es aquella del filósofo michoacano, juarense por adopción, Juan Gabriel. ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? Y bueno, de esas cosas. Yo soy muy malo para cantar, pero les puedo asegurar que van por la vida con su amargura, con un trago en la mano, tirando el trago, con gran dolor. Esos que les puedo asegurar desde ya traen campaña contra la iniciativa de reforma electoral del presidente, porque se les acabaría la chichi de oro. ¿O no, mi querido Ricardo Sevilla? Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Así es, querido Vicente, público memorioso, pues sí, están llorando, están pataleando, pero son buenas noticias para el pueblo mexicano, porque esta reforma electoral que propondrá el presidente López Obrador es para que el pueblo elija a integrantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a este día están atestados de tranzas y de trácalas, y por eso ya comenzaron a temblar los voceros del corporativismo, porque desde ahí se les estaba financiando esta campaña de la que hablas, que no será a partir de este momento, sino que ya tiene rato. Hay que recordar los contratos millonarios que le han dado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como nosotros en su momento lo dimos a conocer aquí en Sin Censura y en un reportaje, a Héctor Aguilar Camín, y el Instituto Nacional Electoral a Enrique Krause, dueño y presidente, parece que vitalicio, de la revista Letras Libres, y ya está temblando su cartera de clientes y la cartera donde han guardado el billullo de sus tranzas. Y es que el presidente López Obrador señaló hoy en la mañanera que pasando la consulta de revocación de mandato, esta consulta a la que también le han tratado de meter el pie, enviará al Congreso de la Unión, esta propuesta de reforma electoral. Pero seamos más específicos, público memorioso, no nos andemos con inferencias. El presidente López Obrador adelantó que después de esta revocación de mandato, que podría ser la primera de muchas, que sería el antecedente del inicio de un ejercicio histórico para que retiren
o avalen la presencia de un presidente o de un funcionario de alto rango en el poder, pues bueno, enviará a la Cámara de Diputados esta reforma constitucional en materia electoral, en donde propondrá que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, secuestrado en este momento por Ciro Murayama y por Lorenzo Córdoba, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secuestrado también por un grupo que ha estado obedeciendo al ministro Cosío, a Héctor Aguilar Camín, al grupo Nexos, a toda esta gente, pues bueno, sean electos por voto directo de los ciudadanos. Esto es terrible para la élite, porque dice el presidente, y con razón, que la reforma es necesaria luego de que el Tribunal Electoral declaró inaplicable el decreto que aprobó que el Congreso de la Unión, pues bueno, pusiera una veda a funcionarios y no pudieran difundir la consulta de revocación de mandato. Pues, ¿qué se creían? ¿Por qué tratar de parar algo que es benéfico para el pueblo y que sentaría, insisto, un asunto completamente histórico? Ahora, con respecto a esta propuesta, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial propondrán a 20 personas para ser consejeros electorales y el mismo número para los magistrados del tribunal, que serán votados en elecciones abiertas, y el que saque más votos, así de simple, será el presidente. Hay que recordar, público memorioso, que el peor de los cánceres de la democracia en nuestro país ha sido precisamente el fraude electoral, que conocen perfectamente los priistas y también los panistas. Si no, hay que preguntarle a Felipe Calderón. Ese presidente fue un presidente espurio en 2006 que se robó las elecciones. Y de aprobarse esta iniciativa, Vicente, que yo veo francamente necesaria, se consolidaría la democracia participativa, esa que tanto hace que se enchine la piel a la élite, porque recordemos que el objetivo de esa forma de gobierno, de la democracia participativa, es evitar precisamente la corrupción, las agendas individuales o la distancia que se ha ido construyendo entre las decisiones de los representantes y las necesidades de sus representados, es decir, del pueblo. Entonces, esta es una iniciativa que está pensando en la democracia participativa, que es la que impide la creación de una clase política. No debe haber una clase política. ¿Por qué? Todo el pueblo mexicano debe estar politizado. Y yo veo en ese sentido completamente salutífera esta iniciativa de reforma electoral, que entre otras cosas, porque el pueblo será quien tome la decisión, no solamente incorporando el voto ciudadano a la elección de sus representantes, sino que al mismo tiempo mantendrá abiertos los espacios institucionales para que la gente pueda preguntar y enterarse con absoluta transparencia cómo se están llevando a cabo las decisiones políticas. Con una iniciativa como la que propone el presidente Vicente Público Memorioso, se fomentará la descentralización y la descongestión de las instituciones, fomentando así la organización de la auténtica sociedad civil. Y digo auténtica sociedad civil porque no se está pensando en estas falsas organizaciones civiles como se presentan, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el IMCO, Vamos México, etcétera. Nada de eso. Ahora, el INE ha fallado, le ha quedado a deber a la democracia y al pueblo mexicano, porque no se ha conducido, pero en ningún momento bajo los principios rectores que deberían animarlo. Es decir, no se ha conducido ni con legalidad, ni con certeza, ni con imparcialidad, ni con objetividad, y mucho menos con independencia, que son 5 de los principios rectores más importantes sobre los que en 2014 se erigió esta reforma que transformó el IFE de Woldenberg al INE de Lorenzo Córdoba, y que
han terminado por ser absolutamente lo mismo. Seamos claros, público memorioso, con esta iniciativa propuesta por el presidente se estaría fomentando la participación ciudadana, pero además la publicidad no estaría ya en manos de Ciro Murayama o de Lorenzo Córdoba o de nadie de sus huestes, como han estado hasta este momento, que han tenido una participación completamente narcisista y que no debería de ser en personajes que se supone deberían de ser objetivos. Y bueno, aquí los incentivos serían, insisto, para la organización de la ciudadanía, para la organización popular, porque cómo les duele esa palabra, lo popular, les escalda la piel que se hable de doraditas, de tlayudas, del pueblo, de máscaras, de lucha libre en el aeropuerto, etcétera. No, esto ya no estaría en manos de esa élite. Ya la publicidad que ocurriría en diarios, en radio, en publicaciones comunitarias, en las redes sociales, ¿por qué no decirlo? Y se estaría democratizando el acceso a las comunicaciones. Eso es también central. Ahora, yo también lo veo positivo porque habría una Contraloría Social. ¿A qué me refiero con Contraloría Social? Pues bueno, que se le ofrecería a la ciudadanía la posibilidad de velar por el cumplimiento de promesas políticas que suelen quedarse en el aire. La gente, el pueblo, estaría supervisando la ejecución de las políticas y así podría corregir, mejorar o de plano, si son muy malas, rechazarlas. Y estos yo los enumeraría porque son muchos rasgos positivos de esta iniciativa que, insisto, están cimentadas en la democracia participativa. Entonces, hay beneficios, por supuesto, muchísimos, entre ellos mayor control ciudadano sobre el desempeño de esto que se ha llamado la clase política y una toma de decisiones más informada respecto de los intereses de los beneficiados o de los perjudicados. Se fomentaría la transparencia en los asuntos políticos y se evitaría, Vicente, el aislamiento de los procesos políticos, o sea, de las cajas negras. No habría eso, porque estaría la vigilancia del pueblo siempre. Se fomentaría un ambiente participativo, más igualitario, que no contemplara ya a los políticos de una élite. Entonces, por cualquier lado donde se le vea, Vicente, público memorioso, esta propuesta de reforma electoral que propone el presidente es salutífera para que el pueblo elija a los integrantes de los procesos electorales más importantes de este país. Es sin duda un acierto y pues evidentemente le está escaldando la piel a estos personajes que no gustan, pero para nada de las decisiones de la población en general, sino de un pequeño círculo, de un coto de poder. Eso se rechaza en esta iniciativa absolutamente y yo lo aplaudo, querido Vicente. Yo también lo aplaudo, Ricardo Sevilla. Oye,